Todos los jueves a esta hora el lujazo de la columna y escuchar lo que nos interesa mucho, las reflexiones del expresidente de la República Oriental del Uruguay, Pepe Múgica. Buen día, Pepe, ¿cómo andamos? Buenos días, un gusto saludarlos en esta comarca donde la pandemia está titilando y nos trae problemas por todos lados, ¿verdad? Sí, está complicado. Ahora me he enterado de que hay una sugerencia de que los compatriotas nuestros se pudieran vacunar, etcétera. ¿Para qué la vamos a hacer sencilla si la podemos complicar, verdad? Totalmente. Pero ahí usted que empezó, cuando empezamos allá por marzo con estos encuentros de los jueves, que es un gustazo enorme, Pepe, tenerlo, usted empezaba un poquito en soledad a decir liberan las patentes, una idea que en el mundo está ganando mucha fuerza ya, ¿no? Sí, ese sentido común. Lamentablemente van a poner toda clase de obstáculos, todo lo posible, ¿verdad? Pero creo que al final se va a lograr por lo menos un esfuerzo de comunión con algunas patentes. Se van a compartir, por lo menos, tengo la impresión. Sí. Porque se le está rompiendo el cerco a las empresas, pero claro, son muy poderosas y acá hay una cuestión de enormes recursos en juego, ¿verdad? Sí. Y hay como se ha hecho de la propiedad, y en este caso de la propiedad del conocimiento, una especie de valor sacrosanto. Tiene categoría de mito religioso. Es la religión de la propiedad, que está por encima del sentido común de amparar la vida. Y se están volcando toda clase de catastróficos vaticinios. Al parecer es muy peligroso para la investigación científica de futuro, porque en realidad la explosión científica va de la mano del interés de la propiedad. Nuestra humanidad queda a la altura de un felpudo. El esfuerzo que hicieron los estados poniendo mucho dinero para que se diera una respuesta, parece que es como una hoja al viento, no tiene ninguna importancia. Los sistemas de salud pública y los sistemas de enseñanza, claro, que son de origen público, que son hijos de aquella revolución que empezó en la vieja Prusia, el valor que tenía el conocimiento antes de la unidad alemana, donde a los hombres de ciencia no los cuidaban, pero hubo un Estado que se dio cuenta que era importante, y allí va a emerger ese concepto de cuidar a los hombres de ciencia, de favorecer a la ciencia, de amparar a la ciencia, y de que el Estado multiplique los recursos para masificar la formación técnico-científica, que es el motor del progreso sustantivo de las sociedades. Tampoco tiene ninguna importancia. Todo lo ha hecho el afán de ganar de las empresas, que capturó a la ciencia, la domesticó, y la ciencia tiene que trabajar al compás del interés de las grandes empresas. Es una cosa, parece que no existe la libertad para el hombre de ciencia. Sí, es increíble. Qué bueno esto, Pepe, porque en ese marco que usted le está dando,
Y en el medio de esta pandemia, nosotros aquí en la Argentina, después de haber vivido la pandemia macrista y del neoliberalismo que quiso arrasar con el Estado, hoy el servicio público de salud es el que está manteniendo el sistema, porque los privados no dan respuesta, no dan abasto, por más que paguen la fortuna más grande, tienen que derivar al privado. Y ahí es la importancia del Estado y de lo público y de la educación pública, ¿no? Si se hacen críticas, y a veces con razón, por el burocratismo, por el quietismo que puede asumir una oficina pública y todo lo demás, ese problema que en realidad existe y nos obliga a superarnos en la calidad del Estado, y es otra la discusión que tenemos que tener, tenemos que llegar a esta conclusión. Allí donde el Estado no construye bienes públicos, la distancia, la desigualdad lastima a la sociedad en su profundidad, porque en definitiva el mercado no tiene interés en dar ciertas respuestas que no son negocio, y no las va a poder dar jamás. Entonces, quien tenga empatía por la cuestión humana se da cuenta que hay que construir bienes públicos que los tiene que atender el Estado. Y si el Estado tiene un defecto, luchemos por mejorar la calidad del Estado, pero no matemos el único agente que puede compensar lo que el mercado no va a querer compensar. Y además está lindo por esta cosa, porque resulta que ahora le sale aparece la vacuna de los cubanos. Sí. Un humilde país cercado que está ahí, sí. Ladeado, tirado como tarro al basural, castigado por la gran potencia, y aparece como de atrás de una piedra el paisito latinoamericano que ha fabricado su vacuna. 5, Pepe, 5 vacunas. Sí. Tenemos que darnos cuenta de lo que significa eso. Sí. Y también eso llamaba la atención que los latinoamericanos pueden hacer cosas. Claro. Y pueden hacer cosas importantes. Tener un poco de amor por nuestra causa y darnos cuenta que tenemos un desafío por delante. Y ha aparecido esto que estoy seguro que puede ser que esa vacuna se acuerde de los pobres de Haití, de tantos que hay ahí por Centroamérica, que nadie habla de lo que está pasando ahí, ¿verdad? Es verdad. Porque no son negocios. Exactamente. 100 millones de vacunas van a producir en Cuba. Se estima que en agosto van a tener ya casi toda la población con vacunas propias. Va a ser el único país del mundo de vacunar a su propia población con vacunas propias. Qué bueno esta reflexión, sí, totalmente. Y acá hay otro tema que me gustaría que usted analice, el tema del precio de los alimentos, que acá en la Argentina es un tema muy, muy presente, porque mientras a nivel mundial la soja se disparan, acá los quieren vender a precios de dólar. Todas las materias primas han subido porque las dos grandes economías del mundo empezaron a tirar. Primero empezó a tirar la economía china y está incidiendo. Y el tiempo de pandemia tendió a agotar ciertos stocks de reserva que tenían en los países, los están reponiendo. Y hay una suba del trigo, del maíz, de la soya, de los lácteos, de todo, y eso está repercutiendo en el precio de los alimentos, ¿verdad? Hay una tendencia, incluso en Estados Unidos están alarmados por la inflación de los alimentos. Exacto, sí. Entonces, lo que crea para bienes para el mundo de la divisa también nos crea un problema en el abastecimiento interno y en los costos que tienen que hacer frente a nuestros pueblos. Me parece que
me parece que estamos en la puerta de un proceso inflacionario que va a repercutir en el mundo entero, porque además tiraron mucha moneda para reponer la economía en las condiciones que estaba, y esa moneda empieza también a pasar factura. Ujú, ujú. Me parece que va a ser un problema amargo que tenemos por delante. Sí, y un Y tema, el mercado no tiene piedad. ahí está, no El tiene mercado piedad, no tiene piedad. no tiene piedad con El la mercado está mesa. hecho así, Claro. ¿eh? No, no tiene piedad con la mesa, que son alimentos esenciales para la mesa de cualquier persona. No, eso ha sido así históricamente. Nuestra economía que fluctúan no tiene respuesta para esto. Y los pueblos van a sufrir. Lo único que podemos hacer es tratar de mitigar en todo lo posible y acotar ese margen de especulación que siempre aparece en estas condiciones. No mucho más de eso, Ujú. pero la tendencia es alcista. Sí. Entonces, y acá en América Latina, por lo menos, en mi país, hay una enorme distancia entre el valor del señor que produce o la señora que produce y el consumidor final. Ahí en esa carretera del medio pasa de todo, y ahí se multiplica el valor también. Claro. Si bien es cierto que la tendencia es mundial, es un momento espectacular para la especulación. Ja. Y sí, sí. Ahora, en eso, que acá siempre en la Argentina se habla, está muy bueno el enfoque suyo, ¿no? Esa, en la cadena del medio, entre el que produce al que llega a la góndola, que usted dice pasa de todo y nunca se puede saber, porque ahí es donde engrosan, ganan y todo lo que va. Yo me doy cuenta porque acá hay una intendencia municipal, la de Canelones, Sí. que empezó a organizar a los productores y está conveniando con los sindicatos. Entonces le llevan un cajón compuesto que cuesta 400 pesos uruguayos, Ujú. que tiene de todo, y los precios salen a la mitad, sale directamente de los Claro. productores a la casa del consumidor. Exacto. Evita el mercado, Y va. porque ¿qué se encontró? Que el productor resulta que vende a un precio y después va a la góndola del supermercado y vale 3 veces más Claro. de lo que él vendió o más. Totalmente. Bueno, acá se está intentando hacer lo mismo. El gobierno ha lanzado estos mercados ambulantes, ¿no? Para vender del productor al consumidor en forma directa, sin intermediario. Que tiene, Sí. tiene que pasar por ahí la solución, ¿no? Bueno, Sí. ¿y qué le pareció este avance de la derecha en España, sobre todo en Madrid, en medio de muertos por el coronavirus y una derecha muy dura, ¿no? Sí, a mí me llevó a la reflexión de lo que pasa en las sociedades ricas. El otro día vi algo que me dolió en España, cuando se corta las medidas de precaución que había y el horario, hubo una explosión de jolgorio en la gente, Sí. multitudes en la calle de golpe. Ujú. Y me hago esta pregunta: ¿qué debilidad llevamos adentro de las sociedades modernas que tienen esa necesidad de frenar, de danzar, de abrazarse en la calle, etcétera, porque estaban como condenados al ostracismo, no sé, no me puedo explicar, y en Madrid pasa mucho eso. Sí. Las medidas restrictivas para evitar el contagio han tenido consecuencias políticas
porque hay gente que no ve los muertos y solo piensa en el yo intimista, que no puedo coparticipar. Creo que está expresando una crisis civilizatoria en materia de valores. Parece que la vida es secundaria, que no, que la realidad no nos conmueve, porque no le encuentro explicación, sinceramente. Y he estado en esa ilusión, porque el poner restricciones parece que es la aplastación del Estado sobre la libertad de la gente. Se lleva a extremos incomensurables esto, sí, sí. Y para mí es un reflejo civilizatorio de la debilidad de nuestra civilización, porque y me doy cuenta que se ha transformado en capital político esto. Totalmente. Sí, 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 sí. Y preocupante. Ese egoísmo Preocupante. Que domina a algunos. Preocupante que en la calidad del mundo en el que nos toca vivir. Sí. Y el odio que se le suma, ¿no? Sí, una cosa que no tiene contrafuerte. El odio como actor social, que no tiene ningún sentido. Sí, sí. Porque es hipotecar la empatía con la vida. Además no se puede vivir con odio. Exactamente. Se puede vivir con pasión, que puede ser positiva, puede ser negativa, pero cuando la pasión se transforma en odio, el odio nos destruye interiormente y profesa ofensa hacia afuera y hacia adentro del ser humano. La cultura del odio no ha traído otra cosa que tragedia y desastre para la humanidad. El fascismo es una expresión, no de pasión, es la transformación de la pasión en odio. Y ha sembrado lo peor que puede haber arriba de la tierra. Sí. Esa es una planta venenosa frente a la cual tenemos que cuidarnos. Y por favor, no pagar con odio el odio que recibimos, porque no hace otra cosa que contribuir a multiplicarlo. Es como un engranaje infame. Hay que recordar a Mandela. Totalmente, todos los días. Abrazo grande, Pepe querido, hasta el próximo jueves. Un abrazo y acuérdate aquello, yo no soy religioso y no creo en el más allá, pero los libros viejos tienen un poco de sabiduría. Aquella imagen que a veces lo toman para la risa de la Biblia, de pon otra mejilla. Sí, claro. Es una manera de desarmar a los fanáticos. Exactamente, es buen ejemplo. Un abrazo, querido. Un abrazo enorme, gracias Pepe, gracias. El Pepe Mujica, qué bálsamo, qué lujo, lo digo todos los jueves, poder llegar con esta reflexión tan profunda. Hoy fíjese cómo este tema, ¿no? Primero me encantó el ejemplo otra vez de Cuba al mundo, que bien lo rescata Pepe, pero este rescate otra vez que hace del Estado frente a la crisis. Mirá que han tratado de matar al Estado los economistas fracasados del neoliberalismo. Y sin embargo hoy el Estado es el que está respondiendo frente a la pandemia, no el mercado. Bueno, ya volvemos. Gustavo Silvestre en Radio